clasificación, regresión, agrupamiento, detección de anomalías, recomendación y procesamiento del lenguaje natural son solo algunas de las tareas en las que los algoritmos de aprendizaje automático han demostrado ser eficientes. Estos algoritmos permiten a las máquinas aprender de los datos y mejorar su rendimiento en tareas específicas sin ser programadas explícitamente. En este artículo, exploraremos los diferentes tipos de algoritmos de aprendizaje automático, centrándonos en dos de los enfoques más comunes, el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje supervisado es uno de los enfoques más comunes del aprendizaje automático. En este tipo de algoritmo, el modelo se entrena utilizando un conjunto de datos etiquetados, que contiene ejemplos de entrada, características y las salidas correspondientes en etiquetas o resultados esperados. El objetivo es que el modelo aprenda a hacer predicciones precisas sobre nuevos datos de entrada no etiquetados. El proceso del aprendizaje supervisado generalmente implica los siguientes pasos. Etiquetado de datos. Se etiquetan los datos de entrenamiento con las salidas esperadas. Por ejemplo, si se desea entrenar un modelo para clasificar correos electrónicos como spam o no spam, los correos electrónicos del conjunto de datos de entrenamiento se etiquetan como spam o no spam. Entrenamiento del modelo. Se utiliza el conjunto de datos etiquetados para entrenar el modelo, ajustando sus parámetros para hacer predicciones precisas. El modelo analiza las características de los datos de entrada etiquetados y aprende a establecer relaciones entre las características y las etiquetas. Evaluación del modelo. Se evalúa el rendimiento del modelo utilizando un conjunto de datos de prueba no etiquetados para medir su precisión y desempeño. Esto ayuda a estimar cómo el modelo se desempeñará en datos nuevos y no vistos previamente. Ejemplos de algoritmos de aprendizaje supervisado. Regresión lineal. Se utiliza para predecir un valor numérico continuo en función de las características de entrada. Por ejemplo, predecir el precio de una casa en función de su superficie y ubicación. Regresión logística. Se utiliza para clasificar datos en dos o más categorías discretas. Por ejemplo, clasificar si un correo electrónico es spam o no spam. Árboles de decisión. Se utilizan para representar decisiones o decisiones basadas en condiciones en forma de árbol. Son útiles para problemas de clasificación y regresión. Máquinas de vectores de soporte, SVM, se utilizan para la clasificación y regresión. Son particularmente eficientes en problemas con múltiples características y datos no lineales. El aprendizaje supervisado es ampliamente utilizado en diversas aplicaciones, como la clasificación de imágenes, detección de fraudes, diagnóstico médico y análisis de sentimientos, entre otros. Aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado es otro enfoque común del aprendizaje automático. En este tipo de algoritmo, el modelo se entrena utilizando un conjunto de datos no etiquetados, lo que significa que no hay salidas esperadas o etiquetas para guiar el proceso de entrenamiento. El objetivo del aprendizaje no supervisado es descubrir patrones o estructuras ocultas en los datos y agruparlos de alguna manera. El proceso del aprendizaje no supervisado generalmente implica los siguientes pasos. Preprocesamiento de datos. Se realiza una limpieza y transformación de los datos para prepararlos para el proceso de entrenamiento. Esto puede incluir la eliminación de datos redundantes, la normalización de características y la manejo de datos faltantes. Agrupamiento o clustering. Se agrupan los datos en grupos o clústeres basados en similitudes o patrones latentes en los datos. Los algoritmos de agrupamiento buscan encontrar estructuras intrínsecas en los datos sin tener conocimiento previo de las etiquetas de salida. Análisis de componentes principales. PCA es una técnica de reducción de dimensionalidad que se utiliza para identificar las características más importantes en los datos y proyectar los datos en un espacio de menor dimensión. Análisis de asociación. Se busca identificar patrones de asociación o relaciones entre diferentes elementos en los datos. Esto se utiliza en problemas de recomendación, por ejemplo, para identificar productos que se compran juntos con frecuencia. Ejemplos de algoritmos de aprendizaje no supervisado. K-means es uno de los algoritmos de agrupamiento más populares que busca dividir los datos en K-grupos o clústeres, donde K es un valor predefinido. Clustering jerárquico es un enfoque de agrupamiento que crea una jerarquía de clústeres anidados en función de la similitud entre los datos. BSCAN
es un algoritmo de agrupamiento basado en la densidad de los datos, que puede identificar clústeres de diferentes formas y tamaños. Redes neuronales autoencoders son utilizadas para la reducción de dimensionalidad y extracción de características importantes en los datos. El aprendizaje no supervisado es ampliamente utilizado en aplicaciones como segmentación de clientes, detección de anomalías en datos, análisis de redes sociales y procesamiento del lenguaje natural. Además de los enfoques supervisados y no supervisados, existen otros tipos de algoritmos de aprendizaje automático, como aprendizaje por refuerzo. En este enfoque, un agente de aprendizaje interactúa con un entorno y toma acciones para maximizar una recompensa acumulada. Se utiliza en problemas de toma de decisiones secuenciales y control de robots, entre otros. Aprendizaje semisupervisado. Es una combinación de los enfoques supervisado y no supervisado, donde se utiliza un conjunto de datos etiquetados y no etiquetados para el entrenamiento del modelo. Es útil cuando el etiquetado de datos es costoso o difícil de obtener. Aprendizaje por transferencia. En este enfoque, se utiliza un modelo previamente entrenado en una tarea para mejorar el rendimiento en una tarea relacionada pero diferente. Por ejemplo, se puede utilizar un modelo entrenado en reconocimiento de imágenes para ayudar en la clasificación de imágenes médicas. Aprendizaje profundo, también conocido como redes neuronales profundas, es un tipo de aprendizaje automático que utiliza redes neuronales con múltiples capas para extraer características y representaciones más complejas de los datos. El aprendizaje profundo ha demostrado ser especialmente efectivo en aplicaciones como visión por computadora, procesamiento del lenguaje natural y reconocimiento de voz. En resumen, los algoritmos de aprendizaje automático son herramientas poderosas para el procesamiento y análisis de datos, que se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones en diferentes campos, como medicina, finanzas, marketing, entre otros. Los enfoques supervisados, no supervisados y otros tipos de aprendizaje automático ofrecen diferentes formas de abordar la tarea de entrenar modelos para hacer predicciones, clasificar datos o descubrir patrones en los datos. La elección del algoritmo adecuado depende del tipo de datos disponibles, la naturaleza del problema y los objetivos del proyecto. Es importante comprender los principios y funcionamientos de estos algoritmos para poder aplicarlos de manera efectiva en problemas del mundo real. Con el continuo avance de la tecnología y el crecimiento del volumen de datos disponibles, el campo del aprendizaje automático seguirá evolucionando y ofreciendo nuevas oportunidades para resolver problemas complejos y mejorar la toma de decisiones en diferentes dominios. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en suscribirte y darme like. Es gratis y a mí me ayuda a seguir creando contenido.